Bien, muy bien. Muchísimas gracias, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Buen día a todos. Bienvenidos también todos. Y qué gozo y qué alegría es poder encontrarnos, aunque sea de esta manera, pero estamos unidos, estamos presentes y saben que a pesar de las circunstancias, poder saber que la iglesia de Jesucristo no se detiene. La obra de Jesucristo sigue avanzando. No hay nada que pueda frenar lo que Dios está haciendo y quiere seguir haciendo, primeramente en nosotros y también a través de nosotros hasta los fines de la tierra. Así que es un tiempo de gozo. Quizás en medio de tristezas, quizás en medio de pruebas, pero en medio de todo saber que Dios está con nosotros acompañándonos hasta el fin para cumplir un gran propósito. Nuestro propósito en esta tierra es maravilloso, por el cual Dios nos ha dejado y trasciende la eternidad. Amén. ¿Qué le parece si tenemos una pequeña oración antes de comenzar, pedir la guía a Él por este tiempo donde abriremos su palabra? Padre, te agradecemos por darnos esta nueva oportunidad, por este nuevo día, y te pedimos, Señor, que tu palabra sea ahora nuestro alimento, puedas alumbrar nuestros caminos, puedas traer entendimiento y que tu Espíritu Santo también haga su obra en nosotros, llenándonos y trayendo también la paz y trayendo la confianza, aumentando nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesús. Gracias por cada una de las personas conectadas, bendice a sus familias y aún a aquellos que están intentando para hacerlo, que también tú les guíes y les bendigas. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana quisiera hablar rápidamente sobre un tema que sin duda está siendo de gran interés, y muchas veces nosotros como iglesia nos preguntamos acerca de las señales de los últimos tiempos. Yo voy a hablar solamente en esta mañana de 3 señales que bueno, la palabra de Dios manifiesta antes del arrebatamiento. Ni siquiera puedo decir señales antes de la segunda venida de Cristo. Sabemos que la segunda venida de Cristo sucederá en 2 etapas, ¿sí? La primera de ellas es el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo viene en las nubes, viene por los suyos, a arrebatarlos, ¿sí? Y a llevarlos a su presencia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos uniremos con ellos en las nubes. Esa es la primera etapa de la segunda venida, el arrebatamiento. Y la segunda etapa, claro está, es cuando Él viene con los suyos. La primera es Él viene por los suyos, ¿sí? Y la segunda, Él viene con los suyos. Después de un periodo de tribulación de 7 años que estará aquí bien marcado en la tierra, de gran angustia, pero luego de ese periodo de 7 años el Señor viene con los suyos a establecer también su reino milenial. Él establecerá justicia y obviamente será ese gobierno que va a mostrar justamente la justicia, la equidad y todos los condimentos de un reino glorioso, ¿sí? Y allí se da cumplimiento también a los pactos que Dios hizo con Abraham, que Dios hizo con David también, en cuanto a ese reino milenial que viene también de la sucesión del rey David. Jesús será ese sucesor, ese rey que será para siempre. Bueno, pero las señales acerca justamente del arrebatamiento, ¿qué podríamos decir nosotros
Estamos en un tiempo final para poder decir Cristo viene por su iglesia, por los suyos. Miren, yo creo que estamos en un tiempo ya final. No sabemos ni el día ni la hora, así tal cual como la palabra lo dice, pero sí podemos avecinar en los tiempos. Eso sí podemos palpar que estamos viviendo tiempos diferentes y que están marcados por características ya únicas que nos están reflejando ese momento. Primera de las señales que quiero hablarles es la señal del tipo moral espiritual y también doctrinal. Este es un tiempo donde nosotros podemos ver una diversidad de ideología, de nuevos estilos de vida, aunque siempre existió la diversidad, pero sí como en este tiempo realmente nos sorprende cómo ya a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Claro, esto es algo profetizado por el profeta Isaías. ¿Cuántos años? 600 años atrás, antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, ya el pueblo de Israel estaba viviendo este tipo de características morales. Ahora, por eso también fueron llevados cautivos, ¿sí? A Babilonia. La maldad había llegado a un máximo y fueron llevados también cautivos, fueron disciplinados por haberse alejado de Dios. Ahora, hoy nuestra sociedad está viviendo este tipo de cambios tremendos de tipo moral y espiritual. Pero miren, ¿qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a nosotros, a la iglesia? ¿Cómo debemos vivir? Quiero llevarlos a Tito, la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Hebreos, Tito, Filemón, Hebreos. Tito, antes de Hebreos, antes de Filemón. Podemos buscar ahí esta carta muy cortita, después de Timoteo. Y dice allí en el capítulo 2, verso 11, dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, dice, su propio profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tito acá está siendo exhortado por el apóstol Pablo a reprender conductas erróneas, en este caso personas que eran falsos maestros, falsos profetas, o personas que venían con intención o con aparentemente buenas intenciones, pero que sus conductas eran justamente contrarias a los valores y a los principios que Dios nos enseña. Por eso está marcando ese tipo de conducta que ya existía en el primer siglo, pero que hoy también lo estamos viviendo. Y el verso 14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y luego dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, esto es una característica hoy de muchas personas e incluso movimientos que detrás de esto justamente tienen una buena apariencia, pero que por detrás hay este tipo de perversión. Y luego capítulo 2, quiero leerles algo, dice allí: a nosotros, dice el verso 11, porque la
la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, esto es algo para nosotros. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios a través del Señor Jesús, de su mensaje salvador, y justamente ese mensaje y esa palabra que ha llegado a nuestra vida, que la hemos tomado, ha producido un cambio, una transformación en nosotros. Justamente renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que ahora nosotros, como hijos de Dios, recibimos la transformación por su gracia a través de su palabra, a través de su espíritu en nosotros, y justamente produciendo esto también, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Hoy estamos esperando ese día. Hoy estamos esperando que el Señor se manifieste. Y justamente trayendo la liberación, una redención completa. Dios ya nos ha redimido nuestras almas, ¿sí? Nuestro espíritu, pero sí aún nuestros cuerpos. Eso no se concretará hasta el día de su venida. Entonces aguardamos ese día glorioso. ¿Qué tan aguardando estás ese día? ¿Cómo estás esperando ese tiempo? Mire, hay una característica que dice también el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, verso 12, dice que la maldad irá en aumento en los últimos tiempos, y por esta causa, por aumentarse la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Por lo que no sea esta tu realidad ni la mía, que porque la maldad se aumente en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Que no sea tu caso, que no sea el mío, sino que podamos hacer, como decía Cantito, aguardando esa esperanza maravillosa, bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesús. Así que aunque la maldad esté aumentando en este siglo, que lo vemos, es una real y es una señal de los últimos tiempos, pero a su vez también que la iglesia de Jesús se esté purificando, se esté preparando para este encuentro. Obviamente Dios es un tiempo en que también está actuando con su iglesia, está procesando a su iglesia para presentarla pura, santa, y muchas veces para lograr ese objetivo Dios tiene que tratar con nosotros. A veces hay pruebas, circunstancias difíciles, pero son necesarias para probar nuestra fe, para aumentar nuestra fe, para crecer en fortaleza, para ser santificados. Así que, hermano, ve la prueba de este tiempo como realmente un instrumento de Dios para aumentar nuestra fe, y que toda la obra de Dios sea completa en nosotros, como dice Santiago capítulo 1. En segundo lugar, quiero ver una segunda señal de los últimos tiempos, y es la que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 12, verso 4. Si ustedes tienen ahí sus Biblias, y esta es una señal que también se marca aquí ya en el profeta, a través del profeta Daniel, 700 años antes de Cristo. Daniel recibe esta profecía y dice allí al final ya de este libro, de esta profecía, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí Daniel nos está diciendo que en los últimos tiempos, el tiempo del fin, la ciencia aumentará. Muchos irán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y esto es algo que nosotros hemos podido ver
en el transcurso del siglo XX, en inicios del siglo XX, hemos visto cómo la ciencia comenzó a aumentar de manera impresionante. Hasta 1900 estábamos prácticamente en las mismas condiciones desde el origen del hombre, con el buey, con el caballo. Nuestra forma de movilizarnos, de trasladarnos, era prácticamente de la misma manera durante todos esos milenios. Ahora, desde allí en adelante, desde la revolución industrial, que aparece un poco más atrás, pero podríamos decir, se comienzan a ver esos grandes cambios a principios del siglo XX, ¿no? El descubrimiento del motor a vapor, del motor a explosión, y así sucesivamente, ¿no? Henry Ford comienza a desarrollar el modelo T de su auto en serie, y eso realmente ha traído una transformación, una revolución industrial, económica. Los hermanos Wright, años posteriores, ahí 1900 y Chirolita, también comienzan a diseñar un prototipo de una nave que pueda volar, y nace el avión. Y así en las décadas posteriores, grandes inventos o grandes descubrimientos en la medicina, vacunas, infinidad de descubrimientos que han favorecido también a la medicina, a la sanidad, a la salubridad. Obviamente también para la guerra, el descubrimiento de la bomba atómica y de cuantas otras, la bomba de hidrógeno, y después los satélites en la década del 50, llegamos a la luna en la década del 60, podríamos hablar después del invento de la computadora y toda la tecnología que hoy realmente nos abruma, y cómo a pasos agigantados se fue multiplicando el conocimiento y la ciencia. Podríamos seguir hablando mucho de esto, pero ya todos tenemos conocimiento pleno de cómo el avance de la ciencia ha sido impresionante hasta nuestros días. La televisión, la radio, hay profecías aún en la Biblia, como por ejemplo cuando Él venga, el Señor Jesucristo en su segunda venida dice: y todo ojo le verá, dice el Evangelio de Lucas capítulo 21. ¿Cómo es que todo ojo le verá? Más allá de que será una situación que será manifiesta en los cielos mismos, ¿no? Pero quizás ahí estarán también todas las cámaras de televisión filmando aquel evento cuando Jesús venga en su segunda venida. Así que todo esto nos tiene que a nosotros mantener despiertos, y estar atentos, y poder discernir los tiempos en los que vivimos, los tiempos en que vivimos. Así que dos señales claras: la moral, la espiritualidad hoy de la gente y también de la iglesia, ¿sí? Y en segundo lugar, el aumento de la ciencia. Y la tercera señal, que creo que es muy, pero muy importante que la podamos tener también clara, es el resurgimiento del pueblo de Israel. No podemos dejar de lado lo que hoy está pasando con el pueblo de Israel y lo que comenzó a suceder el siglo pasado también. Ustedes saben que Israel fue víctima durante siglos de persecuciones, y dice la Escritura literalmente que fue hollada por los gentiles. Cuando a Jesús le preguntaron, él estando aquí en el tiempo de su ministerio, acerca de las grandes construcciones del templo y demás, Jesús le dijo: no quedará piedra sobre piedra, y comenzó a profetizar lo que iba a pasar con Jerusalén. Y todo eso se cumple en el año 70 después de Cristo. Viene el emperador Tito y destruye, sitia la ciudad y termina destruyéndola. Ahí dice la historia que 1 millón de judíos perecieron en esa destrucción. Y el resto de los judíos fueron dispersados
por todas las naciones, dispersos a partir de ese primer siglo por todas las naciones del mundo. Israel perdió justamente su nombre como nación, perdió su estado nacional, y por eso es algo milagroso, que a lo largo de tantos siglos, hasta el siglo XIX, 1948, 14 de mayo de 1948, que fue nuevamente establecida como un estado nacional. Eso fue algo milagroso, porque no hubo en la historia otro pueblo que pudiera conservar primeramente su identidad, que no se haya mezclado, que no haya perdido esa identidad nacional, su cultura, como el pueblo de Israel. Obviamente en esa dispersión Dios les preservó, y en el momento que tenían que volverse a unir, lo hicieron. Y allí en un grupo en Tel Aviv, donde comienza nuevamente a surgir esta nación, en el 1948, apenas eran 100.000 judíos que habían regresado bajo esa ordenanza y esa puerta que se le habilitaba a través de las Naciones Unidas, de que vuelvan a ser naciones. Se les da un terreno muy pequeñito, no era todo el territorio que tenían originalmente. Sin embargo, en ese pequeño territorio ellos comenzaron otra vez a establecerse y a luchar por su identidad, y tuvieron inmediatamente guerras de los países árabes de alrededor. Conocemos luego la guerra famosa de los 6 días en el año 1967, que ellos también milagrosamente vencen en esa guerra, y ahí toman más territorio, conquistan Jerusalén, y ustedes hoy, hasta el día de hoy, ven cómo ellos están permanentemente acosados por estos enemigos, por los países árabes, más que nada. Básicamente, en estos últimos días hemos visto la guerra que han estado teniendo con este grupo terrorista Hamas, que están allí en esa pequeña franja de Gaza, podríamos decir, el antiguo territorio de los filisteos durante los tantos años de allí, en el tiempo del Antiguo Testamento, que tuvieron que ellos también pelear. Eran enemigos permanentes. El rey David, uno de los que prácticamente los había subyugado, pero cuánto de toda esa antigua historia se vuelve a repetir, ¿no? Ahora, ese pueblo vuelve a surgir porque Dios vuelve a tener propósito con este pueblo. Aunque hoy no está tratando Dios con Israel, espiritualmente hablando, hoy está tratando con la iglesia, pero ¿saben qué? La Biblia profetiza un nuevo tiempo en que va a tratar con este pueblo. Ese tiempo va a ser el periodo de la gran tribulación. Aún no ha comenzado. Necesita venir Cristo a buscar a su iglesia, y entonces sí, Él vuelve a tratar con su pueblo en ese periodo de 7 años, para purificarlo, tratar con Él, y luego sí, también la Biblia nos habla, será un pueblo especial para Dios, también sí, en el tiempo del milenio. Ahora, ellos heredan promesas terrenales, nosotros heredamos promesas espirituales, somos diferentes, no es, la iglesia no es también Israel, son dos cosas totalmente distintas, tenemos que distinguirlas, ¿sí? Pero sí, este pueblo tiene hoy mucho que ver en la profecía. Quiero leer con ustedes Lucas capítulo 21, verso 29. Allí el Señor Jesús está profetizando acerca de los últimos tiempos, y muestra justamente, cómo será también el periodo de la gran tribulación, pero muestra que hay algo que tiene que suceder justamente, que se tiene que evidenciar antes de estos últimos tiempos. El verso 29, capítulo 21, dice así: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan,
Viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Aunque el reino de Dios ya fue inaugurado, cuando el Señor Jesús muere en la cruz y resucita entre los muertos, desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fue inaugurado ya el reino de Dios, pero aún no fue este reino consumado, aún no fue consumado. Y esto es lo que va a suceder después, al final de la gran tribulación. El reino de Dios va a ser consumado. Ahora, antes que esto suceda, justamente se tiene que dar esta señal, que la higuera debe brotar. La higuera debe brotar y también los árboles que están alrededor de la higuera. La higuera es símbolo de justamente la nación de Israel. Ahora nosotros vimos cómo la higuera ha brotado en el siglo pasado, cómo ha surgido de una manera milagrosa, cómo Dios los ha restablecido de una manera física como pueblo, aunque su espíritu todavía está lejos de Dios. La mayoría de ellos hoy son ateos, no creen, o está ese grupo ortodoxo que está aún regido por la ley mosaica, ¿sí? Y que están aún esperando al Mesías porque no le reconocieron a Jesús como Salvador, como el Mesías. Pero esto sucederá en el periodo de la gran tribulación, que le van a reconocer muchos de ellos. Ahora, esta higuera está brotando y los árboles de alrededor están hablándose también de las naciones de alrededor que aún tampoco surgieron, no habían surgido y no estaban conformadas, que también fueron formadas en el siglo pasado. Entonces todo esto va tomando esa forma de los tiempos finales. Israel es una gran señal, y justamente porque también decimos que Israel era necesario que resurgiera antes del arrebatamiento, porque aún la Biblia nos habla de que justamente este tiempo de gran conflictos, ustedes saben que el Medio Oriente siempre fue, en estos últimos años, desde que Israel nació como nación nuevamente, fue un polvorín, ¿sí? Hay permanentemente conflictos en esa región, y todas las naciones, muchísimas naciones, poderosas naciones del mundo, están poniendo sus ojos en esa tierra, en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Quieren avasallarlo, quieren quitarlo de allí. La palabra de Dios profetiza también algunas guerras muy importantes que van a suceder allí, lo que es la zona del norte, Rusia, China, Irán, Irak, muchas de ellas se aliarán para pelear contra Israel. Eso será en un tiempo postrero. Pero sí, nosotros podemos decir que también el anticristo, el resurgimiento, cuando surja el anticristo, va a ser una paz que realmente va a traer justamente esa paz en el Medio Oriente. Y a la mitad de la semana de esos 7 años romperá esa paz, y entonces con Israel, y entonces vendrá la persecución tremenda también para este pueblo. Mucho le espera al pueblo de Israel, mucha aflicción, mucha angustia, la angustia de Jacob, así profetizada también en la Biblia, en ese periodo de tiempo. Pero ya podemos vislumbrar ese tiempo, hermanos. La reconstrucción de un templo, del tercer templo, también es ya casi un hecho, porque ellos quieren volver a ofrecer sacrificios, porque los que están ellos aún esperando al Mesías y creen que deben seguir haciendo todavía el oficio sacerdotal como era en la antigüedad, pero necesitan el templo. ¿Qué va a pasar con la mezquita de Omán, que está allí también establecida en ese lugar? Bueno, no lo sabemos, pero Dios dice que ese templo se va a reconstruir, y donde ellos van a volver a ofrecer sacrificios según Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, y muestra que allí el anticristo va a romper ese pacto con ellos a la mitad de la semana, se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios y hacer adorar por todos los hombres. Eso va a pasar en ese periodo. Ahora, ¿cuánto falta para todo eso? Yo creo que falta muy poco, hermano. Las hojas ya están desarrolladas de este árbol y de todo lo que está pasando hoy en Medio Oriente. Ahora, ¿cómo estamos hoy como iglesia?
¿Cómo nos plantamos hoy como iglesia de Jesucristo en este siglo XXI? Es que hoy miramos la pandemia, miramos otras cosas que están sucediendo y decimos, esto es lo que realmente tenemos que esperar para que venga Jesús. Miren, no tenemos que esperar que vengan más pandemias, no tenemos que esperar que vengan más guerras, no tenemos que esperar que vengan más terremotos. Todo eso está profetizado también allí. Sí, claro que sí, en los evangelios por Jesús. Pero ¿saben qué? Hoy lo que tenemos que esperar es al Mesías que viene por segunda vez. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar esperando. Porque lo necesario, indispensable ya está cumplido. Ya está hoy a la vista de todos nosotros. Estas tres señales que eran claves para que el arrebatamiento surja, ¿sí? Está a las puertas el Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu corazón, hijo de Dios? ¿Realmente estás esperando la segunda venida de Cristo? ¿Estás esperando ese momento glorioso cuando Él venga a arrebatarnos? Dice la Escritura que Él vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿quién lo espera al ladrón? Dígame, ¿quién espera al ladrón? Generalmente no lo esperamos. ¿Por qué? Creemos que estamos en un tiempo tranquilo, de paz, que no va a pasar nada. Sin embargo, el ladrón viene en el momento menos oportuno. Y allí él hace lo suyo. ¿Saben? Para el mundo debería ser Jesús como ladrón en la noche, pero no para la iglesia, no para ti, no para mí, sino que Cristo debe ser expectante para mí y para cada uno de nosotros. Él debe ser anhelado que Él venga a buscarnos y a llevarnos a su misma presencia. Jesús mismo anhela volverse a encontrar con nosotros. Él lo prometió y Él lo dice en San Juan 14. Quiero leerles ese versículo. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que Él realmente promete. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor Jesús, que Él fue a preparar lugar para nosotros, pero Él también anhela volver a buscarnos justamente para llevarnos a esas moradas que ha preparado. Entonces, es el desafío de cada uno de nosotros de encontrarnos fieles a sus promesas y haciendo lo que debemos hacer, porque esa es también el desafío que el Señor nos deja a cada uno de nosotros, que estemos haciendo lo que tengamos que hacer. Dios nos ha dejado aquí para predicar, para anunciar el Evangelio de Jesús, para hacer discípulos a las naciones, ¿sí? Pero obviamente eso habla de que mi vida tiene que estar manifestándose de una manera correcta. Debo yo ser primeramente un discípulo de Jesús. Así que si tengo que corregir cosas, si tengo que corregir mi mirada, hacia dónde hoy estoy poniendo mi mirada. Es muy fácil distraernos hoy con todas las demandas, con todas las exigencias que tenemos en este mundo. Es muy fácil distraernos de la mirada de Dios. Pero que hoy podamos más que nunca entender que todas estas cosas son pasajeras, efímeras, y que lo que realmente tiene valor es lo eterno. No dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer, por supuesto, pero sí nuestra prioridad siempre debe ser nuestro amor a nuestro Señor Jesús y esperar su segunda venida. Te desafío con esto, hermano, y que realmente en este tiempo como iglesia, ¿saben? Cuando estamos bien parados, cuando sabemos dónde estamos y aún en qué tiempo vivimos, discernimos los tiempos, nuestro corazón se fortalece. No hay miedos que nos atemoricen, que nos hagan retroceder. No, porque sabemos que todo esto Jesucristo ya lo profetizó y colocó nuestras vidas para marcar hoy una diferencia en medio de nuestra sociedad amedrentada, atemorizada. Hoy Dios nos colocó aquí para mostrar la luz de Jesús, no para trinchearnos y estar en la misma condición de aquellos que no tienen esperanza.
Hoy es el desafío, hoy es el momento para que tú te pongas a cuentas con Dios. Restablezcas tu comunión íntima con Dios. Disfrutes de su presencia. Disfrutes de su palabra. Te instruyas en su palabra. Le creas a Dios y sigas yendo para adelante. Des testimonio de quién es Jesucristo para vos. Ese Dios de esperanza. Y aún en medio de las circunstancias te puedan conocer como un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios que tiene su confianza puesta en el Señor. Y no en estas cosas, no en los políticos, no en los gobiernos, si este gobierno será mejor que el que viene o que el que pasó, o a ver si ahí me puedo posibilidad de irme a otro lugar. Miren, no sé, hermanos, cuál es la situación que tú hoy estés enfrentando, pero quiero decirte que pongas tu corazón y tu prioridad en las cosas del Señor. Y que el Señor sea tu guía y tu dirección. Y si te tienes que trasladar, sea por la guía y la dirección del Señor, porque Él también ahí donde te quiere llevar tendrá un propósito para marcar una diferencia en esa sociedad donde estés. Hermanos, Dios les bendiga y podamos en este momento más que nunca anhelar la presencia y gozarnos en estas promesas que Dios ha dejado en su palabra.